importante que hemos visto de las dos primeras presentaciones. ¿Ya? Abordar cómo tiene que ser idealmente una consulta médica para que ustedes el día de mañana, en su primer contacto con la práctica, puedan ir haciendo un check-in, un control de lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Obviamente no le vas a decir a la doctora de mañana de la caja, la doctora que no es así, se está equivocando. Entonces, en alguna parte de las diapositivas y de su libro de estudios, describe a la consulta médica como un acto de amor. No es que seamos muy poéticos, ¿verdad? Pero cuando decimos que la consulta médica es un acto de amor y empatía, estamos exagerando. Estamos diciendo algo de amor. No, ¿verdad? Porque aparte de todo lo que nosotros veamos un lugar, pensemos en una cosa, lo que sea, no importa sea lo que sea tu paciente, el paciente es un ser humano, ¿verdad? ¿Y usted qué es, doctora? Es Dios. ¿Es el Dios? No, ¿verdad? Hay un mandamiento más importante que Dios amarás a tu prójimo. Entonces, el hecho de estar sentado en un consultorio intentando arreglar el problema de salud, esa preocupación por la cual viene el paciente, es un acto de amor porque él es tu prójimo. Los dos son humanos, los dos son dos cuerpos mortales en cuestión de no sabe cuándo nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, empatía significa ponerse en el lugar del otro. Y, queridos estudiantes, queridos futuros colegas, esa palabra empatía, lamentablemente, no solamente a los médicos, a muchos profesionales se nos olvida. Nos olvidamos de que la otra persona, por X motivos, le tocó estar sentado con el paciente. No ha tenido el privilegio de usted de ser el 1% de la población, de estudiar en la universidad y mucho menos ser médico, ¿verdad? Nunca se olvide de eso, por más que esté enojado usted, que le haya ido mal en su casa, su mujer lo está dejando, no hay dinero para una cosa, justo ha tenido que vender su televisor. Hagamos lo posible por lo que cuando entramos en la consulta médica, olvidarnos de esos problemas. Y esa es una crítica que yo la veo todos los días con mis colegas médicos, con el personal administrativo de la institución. Lamentablemente esa es la realidad. A veces los funcionarios que entran a trabajar a una institución de salud se olvidan de que es una institución de salud. No han entrado a trabajar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Diseño y Concepción, ¿entienden? Es una institución donde hay gente enferma, o sea, no puede decirte alguien, no puede decirte, porque ustedes sean jefes de algún hospital, no te puede venir a decir la secretaria de archivo clínico, ay, no me pongan ahí, hay mucha gente enferma. Perdón, pero usted está trabajando en un hospital. Para eso el hospital le da su barbijo, hay alcohol, ya es tarea de cada uno protegerse, ¿verdad? Entonces, a mucha gente se le olvida lo que es la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Y dentro de la relación médico-paciente, la empatía sí o sí debe estar siempre presente. Me he permitido hacer una rebobinación de la última parte de la otra presentación
que tuvimos que volar rápidamente. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué les dije cuando mostré esta diapositiva? Levanten la mano y hablen. Recuerdo que nos mencionó que nosotros no somos perfectos y que nosotros como doctores trabajamos con probabilidades. Bien, pero aparte de eso también dije otra cosa, del porcentaje de algo. ¿Quién se acuerda? Hablé de que yo había visto en algún lugar un estudio. ¿Quién? Levante la mano. De que los doctores no comunicaban qué hacemos con los pacientes, porque les pedimos distintos tipos de análisis para evitar a futuro posibles enojos o reclamos de los pacientes. Y ya estaban informados de qué hemos hecho y cómo pueden tener su futuro pronóstico de ellos mismos. Muy bien. Yo les había indicado de que muchos de los problemas legales, muchos de los juicios de responsabilidad y negligencia médica, un 70-80% de esos problemas se hubieran evitado si el médico hubiera indicado. Estoy haciendo esta ecografía por esto. Mire, señora mamá, lo que tiene a la gargantita de su bebé es un proceso infeccioso. Y para que el medicamento que le estamos dando para su fiebre y el antibiótico, para que hagan efecto, necesitan por lo menos 48 horas. Y no es mentira. No es mentira. Todo antibiótico, para por lo menos empezar a detener el crecimiento de las bacterias, necesita 48 horas. No es que te va a dar una medicina con 2 horas atrás ahí. Y eso es lo que necesitamos a veces. Y la mamá consistente, mensajera, te escribe, va a hospital de nuevo. Y dice, sí, ¿por qué recibe tanto? No lo hemos explicado. De que todos tienen un fin. ¿Verdad? Yo lo pongo en práctica eso en la consulta privada. Cuando ustedes estén conmigo en la práctica, van a ver cómo el 50% del tiempo es explicar a la mamá lo que uno ha recetado. Y en la práctica, a veces cuando nos asesoramos al médico, todos hemos ido al médico en algún momento, te preguntan que no sé qué te dedica, te dan la receta, hasta luego. Un 40% del tiempo de la consulta tiene que ser invertido en explicar el tratamiento y para qué es cada una de estas cosas. ¿Ya? Bien. Hay una palabra que dice, o hay un pensamiento que dice que el médico tiene que ser un excelente orador. El médico tiene que ser estudiador, sí. Tiene que tener memoria, tiene que ser razonador, sí. Tiene que ser íntegro, tiene que ser honesto, tiene que emplear o tiene que utilizar la ética en su ejercicio de la profesión, sí. Pero ¿qué pasa si ese médico es excelente en esto, excelente en otro, en lo otro? Pero cuando le pones frente a un paciente, se congela. Y hay casos. El estudiante número 1, reconocido IQ, que no sé qué, 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 entra a consulta médica con un paciente en el internado, se congela. Y repite internado. Eso es porque desde pequeños, desde el tercer año, ustedes tienen que empezar a practicar el tener la seguridad de hablar con el paciente, el perder el miedo con el paciente. Es por eso que esta diapositiva nos habla del poder de la palabra. Si ustedes, y tienen que ir practicando, hablando con sus compañeros, tienen que simular una consulta médica, tienen que ustedes tener ese poder de convencimiento, les dije de que ustedes tienen que mostrarse muy seguros de lo que están diciendo. Si el paciente percibe que usted no tiene seguridad en lo que lo están explicando, el paciente va a percibir eso y va a calificar negativamente
les había dicho de que las sillas eran instrumentos muy importantes. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué significa la silla? La silla es sinónimo de estar cómodos y estar un buen tiempo. ¿Ok? Nosotros no lo podemos apurar al paciente, no nos podemos apurar nosotros. Si el paciente se da cuenta que usted está apurado, automáticamente el paciente va a creer no me ha debido dar bien el tratamiento al doctor porque el doctor estaba apurado, ¿no? O me ha entendido así nomás, estaba apurado el doctor. Y la gente es tan humilde, tan sensible, que no dice nada, ¿verdad? Esto les había dicho también. ¿Ya? Las personas que están con poca energía, les doy permiso para que vayan y se compren un poquito de café, un poquito de Coca-Cola, ¿no? No se apoyen a la pared. Eso de entender de que están con las últimas barras de energía y que han hecho todo lo que han querido en el día y no han guardado energía para esta clase, ¿no? Si yo estuviera con poca energía, estuviera hablando desde mi escritorio, ¿verdad? Uno tiene que ponerle la máxima energía a todo. Si yo no consigo hacer que ustedes metan algo de este conocimiento de la materia a su cerebro, he fracasado. Muy bien. Comunicación, disponibilidad, calidad y experiencia. ¿Recuerdan que hemos hablado de esta diapositiva? Que ustedes cuando salgan jóvenes, ¿cuál de estas van a tener? Van a tener esas tres. Tienen que tener esas tres, ¿verdad? Para que a medida de que va a pasar el tiempo ya vayan teniendo experiencia. Y tienen que ser muy hábiles para que cuando sean médicos juniors puedan convencer a su paciente de que tienen una excelente comunicación, que tienen bastante disponibilidad de tiempo para su paciente y que tienen calidad en su servicio. Y ya luego de a poquito van a tener experiencia. La relación médico-paciente tiene una finalidad terapéutica. Significa de que no es una relación con un objetivo comercial, con un objetivo de beneficio económico. La relación médico-paciente tiene un fin terapéutico, es decir, tratar el motivo de consulta, tratar el sufrimiento de ese paciente. Hay momentos cognoscitivos y momentos operativos. ¿Qué entendemos por momentos cognoscitivos? De ver. Momentos en el que analizamos qué es lo que vamos a expresar a nuestro paciente y cómo y de qué manera. Bien. ¿Y momentos operativos? El momento operativo sería como que en el momento en el que nos acercamos al paciente y le vamos a explicar, sería como al final de la consulta ya, ¿no? Poder explicar al paciente cuál va a ser su tratamiento, en qué momento lo va a realizar y cómo. Sí. Los momentos cognitivos son generalmente momentos en los que el médico piensa rápidamente todo en su cerebro, ya va haciendo a un lado cuáles son las probabilidades de que tenga esto, de que tenga el otro. Si el paciente está vomitando, entonces descartamos el otro. Y los momentos operativos es cuando ya nosotros ponemos en práctica lo que hemos decidido. Hacer la receta, pedir este laboratorio, pedir la ecografía, tocar al paciente, curarlo, hacer una curación, drenar el absceso. ¿Bien? Ahora, toda la relación médico-paciente, en todo el momento de la relación médico-paciente, es terapéutica al 100%. ¿Ya? Porque el médico dice que es el primer medicamento y la palabra su tratamiento más eficaz. He puesto esta diapositiva acá para hacernos una crítica y para que pensemos. En Bolivia hay bastante importancia a los médicos naturales. Eso yo lo veo en la realidad y lo que seguro que ustedes van a ver. ¿Por qué creen que un buen porcentaje de pacientes han tenido o consideran ir también al médico natural?
familiares se ponen a nivel del paciente. No se sienten acá, vas a ir tranquila a tu casa, mira, ¿qué tú tenés que cocinar así? Mire esta cosa, y ahí nos están dando. Lo que quieren es el tiempito de estar, de hablar, volverse un integrante más de su familia. En la descripción del médico familiar, el médico familiar tiene uno de los pilares, tener esa capacidad de bajar a nivel del paciente y volverse un miembro más de la familia. Por eso los médicos familiares en la Caja Nacional tienen asignadas 5.000 familias a su zona, ¿no? Y en teoría el médico familiar tiene que ir conociendo y memorizando. Doña Jovita tuvo a su hijo, este se casó, tuvo un hijito, no sé qué. En lo ideal es así, ¿no? En España, por ejemplo, es mucho más estricto, ¿no? En España son 4.000 pacientes, ni siquiera son 5.000 familias. Son 4.000 pacientes y el médico familiar se encarga de todo, desde el nacimiento de su primera comunión, la defunción de la mamá. Es una atención longitudinal, es la diferencia. Bien, el acto médico, la consulta médica se realiza para atender estos tres problemas. Muchas veces el paciente va porque quiere salir de dudas, si lo que le ha dicho la farmacéutica o lo que está viendo en el internet o lo que le está diciendo el amigo de la universidad o el compadre es cierto. Quiere saber, por ejemplo, si es que comer no sé qué cosas sube las defensas. En otras circunstancias vienen los pacientes porque están teniendo una enfermedad, están teniendo un dolor, ¿no? Y acuden a nosotros para que se lo solucionemos, o no él, sino su familia. Y por último, vienen también en un último intento para enfrentarse a la muerte. ¿Ya? Pacientes que ya saben su diagnóstico, saben su pronóstico, ya más o menos huelen la verdad, y ya son conscientes de que la muerte es una probabilidad, no posibilidad. Entonces, ante estas tres posibilidades, el médico tiene que tener siempre una posición integral, empática. Bien. Esta diapositiva es muy importante. Y eso es lo que ustedes pueden hacer check-in, ¿no? Cuando ustedes vayan a la Caja Nacional o cuando ustedes me vean en la consulta mía, van a notar, el doctor les recibe sonriendo, o les hace un comentario alusivo al clima, o está viniendo la niñita, ¿me entienden? Es bueno siempre romper el hielo con un poquito de humor, ¿no? Hay que descubrir las razones de la visita. Si viene por una verdad, por un padecimiento o por una pelea con la muerte. Luego de eso, de hacer el interrogatorio, vamos a examinar al paciente. Con el interrogatorio y la examinación del paciente, ya nosotros tenemos hipótesis diagnósticas. ¿De qué está compuesto la exploración clínica? Era pregunta de examen. Examen físico y interrogatorio o análisis. Cuando uno ha terminado la exploración clínica, es decir, examen físico y el interrogatorio, uno ya termina de examinar al paciente de la camilla, vuelve a su escritorio y se sienta, ¿no? Bien, señora mamá, señora papá, señor papá, hemos encontrado tales cositas. Su bebé tiene la gargantita inflamada, aparentemente es algo viral, ¿no? Pero, como todo virus, siempre abre la posibilidad de que se metan bacterias, que son oportunistas. Sí, señora mamá, señor papá, los virus tienen este tamañito,
arterias de este tamaño y los protozoarios son gigantes, ¿no? Estas pequeñas explicaciones tienen un impacto en el papá, en la mamá, en el paciente, porque son detalles que no muchos médicos tienen. Luego de que ustedes terminen de hacer la exploración clínica, siempre tienen que sentarse e informar al paciente qué se ha encontrado. Dependiendo de lo que se ha encontrado en la exploración clínica, se le dice al paciente: mire, señora mamá, señor papá, con lo que hemos encontrado en su hijito, ¿no? Hay una pequeña inflamación acá en el hígado, en el borde hepático, ¿no? Pero también tenemos un poquito de dolor al presionar acá, cerca de la apéndice. Su hijito ha vomitado, no tiene ganas de comer, tiene fiebrecita. Entonces, ¿sabe qué, señora mamá, señor papá? Todo esto que hemos encontrado son signos y síntomas de dos enfermedades, de dos posibilidades. Hepatitis A, que es muy común en niñitos de su edad, 7 años, ahora que muerta el colegio, todo, a ver, ahí se salen todos. O puede tener también apendicitis. Es muy campeona esta enfermedad para vivir hijos de 7 o 8 años y disfrazarse. Le encanta a la apendicitis disfrazarse. Y a veces no. Entonces se le explica a la mamá y al papá de que tienen esos signos y síntomas. Tenemos que hacer para seguridad de usted y de papá, mamá y la mía como médico, hay que hacer un laboratorio en método. Cuando uno le explica con ese detalle, con ese cariño, con esa empatía, los papás así, ¿no? Y son los número uno también en estimar el conocimiento y el todo. Y si es que hay algún problema, ellos están informados de todo lo que está hecho. Dice la norma que inclusive tenemos que preguntar a los papás si están de acuerdo en que se le administre un inyectable. Es cierto, muchos papás están de acuerdo con el inyectable, pero hay muchos otros que no. Ya ha pasado a mí. Hay algunos papás o mamás que cuando el médico receta un inyectable no le gusta porque su hijito sufre. Es cierto, ¿no? Siempre hay que decir a la mamá y al papá: miren, en este momento es necesario un inyectable. ¿Lo autoriza? Sí. Y hay otros que te van a decir: pero doctor, no habrá el jarabito, no sé qué. Podemos darle el jarabito, pero va a tardar un poquito más. Pero si sigue vomitando, vamos a tener que sí o sí darle un inyectable. Obviamente, hay algunas situaciones en las que no podemos negociar el tratamiento, ¿verdad? Hay algunas situaciones en las que el niño, su capacidad de absorción está tan afectada por un dengue, por ejemplo, que tiene que ser internación. Y en esos casos uno tiene que imponer educadamente la autoridad pública, ¿no? Señor papá, señora mamá, mire, esta es la realidad, su hijito tiene que ser internado. Tiene que ser internado porque se está debilitando y eso puede empeorar. Entonces, mire, yo le estoy explicando esto, acá me lo va a firmar, por favor. Hay una partecita de historia clínica donde dice, ¿no? Se explica a papá o a parientes, papás, doctores, la importancia del tratamiento y conducta a seguir. Médico, testigo, paciente. ¿Ya? Con eso nosotros estamos cumpliendo, porque como dice nuestro criterio médico. ¿Ya? Ya hemos dicho cuál es el plan de tratamiento. Ahora, deje establecido un canal de comunicación. ¿Qué entendemos por eso? A ver, la última de esta fila, Alfonso. ¿Qué? ¿Qué entendemos por eso a la última de la segunda fila? ¿Qué entiende por esto?
perfecto. A ver. No es dar su receta chavo. Ahora es cierto, nosotros como médicos tenemos el derecho a descansar también, ¿verdad? Tenemos nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que dejar un canal de comunicación. Por ejemplo, darles un teléfono celular donde pueden enviarte mensajes o audios, ¿no? Los pacientes entienden eso. Si tú le das un papelito donde dice cualquier cosita nos comunica al teléfono un audio, el paciente entiende y si tiene alguna duda, te llama. Estimados estudiantes, funciona. En las recetas que tenemos en la clínica, detrás de cada receta le grapamos un flyer donde dice acompañamos su tratamiento. Cualquier duda, lo que sea, tome foto a la receta y envíe a tal número con un audio. De esa manera el papá, la mamá o el paciente se queda tranquilo. Porque hay algunos papás que, por ejemplo, se olvidan dar el medicamento porque no les prestó el niño o no les prestó la mamá. Y la pregunta es si le da en su hora no le da. O la típica, va a aumentar el medicamento y en su mente no sabe si poder darle o no. ¿Verdad? O lo de muchos abuelitas y abuelitos, no tienen tiempo de comer. Y sabes si envolver una agua o mitad de una hora que es preparada. Son esas pequeñas cositas que para ellos es un mundo. Que usted le diga es esto, papá se queda muy agradecido. ¿Quiénes tienen perritos, gatitos que los quieren mucho? ¿Saben qué me funciona? Cuando yo llevo a mi perrito al veterinario, ¿cómo me gusta que me lo trate a mi perrito? Y funciona. Si no me explica qué es lo que tiene, o qué es esto, o es el laboratorio de un perro, o qué medicamento puedo utilizar en un perro, yo no estoy satisfecho. Y los veterinarios que le dejan un canal de comunicación abierta para yo preguntar, que quedo mucho más tranquilo. Lo mismo pasa en papás, mamás humanas, ¿verdad? Lamentablemente este último punto de dejar un canal de comunicación abierto no es posible en instituciones de seguridad social. ¿Por qué? Esto puede servir para clínicas y consultorios privados, pero en la Caja Nacional porque hay abundancia de pacientes. hay muchos pacientes, ¿no ven? Muchos pacientes. Y número dos, porque como es una institución tan grande, tiene la capacidad logística, económica y de recursos humanos de dejar establecimientos 24 horas para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Ya que no le va a dar su teléfono al paciente. Señor paciente, si se pone malo de hora, se va al hospital obrero, ahí están 24 horas. O señora mamá, señor papá, si su hijito sigue vomitando, acá ese establecimiento ya va a estar cerrado. Pero el hospital materno infantil de la Cañoto está funcionando 24 horas. ¿Ya? Siempre hay que dejar una ruta de escape. Ahora, para toda esa maravilla que hemos dicho, el otro, ¿qué se necesita? Tiempo. Por eso la consulta médica idealmente debería tener 30 minutos. ¿En la parte privada se puede? Sí, se puede, ¿no? Mis consultas mías siempre duran 25, a veces 30 minutos cuando es el inicio de un tratamiento de un diabético, por ejemplo. Pero eso de los 30 minutos en la seguridad social se puede. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. A veces hay los lineamientos gubernamentales, ¿verdad? 15 minutos y fuera. Pero estamos atentando contra la calidad de la atención médica del paciente. Entonces, es una tarea para cuando ustedes sean jefes de la Caja Nacional o jefes de un hospital o de la red de salud, cuando tengan reuniones con las MAES, que son las autoridades máximas, se tiene que modificar el tiempo horario de atención.
No es correcto que a un médico se le obligue a atender rápidamente 15 minutos. A lo mejor puede ser 15 minutos en tiempos de guerra, cuando hay epidemias, ¿no? Pero cuando se trata de pacientes a lo menos crónicos, tiene que ser bastante bien. La Caja Nacional ahorita está enfrentando, como todos los otros sistemas de salud, está enfrentando una amenaza que puede ponerle en quiebra en 3-4 años. Los pacientes nefrópatas, pacientes diabéticos e hipertensos, que no son monitorizados, no son seguidos en su tratamiento y van cometiendo errores de seguir teniendo una mala dieta, de seguir no haciendo ejercicio, ¿verdad? Creen de que para que se tome una torta ya le dicho y subirla a la mano. Esos pacientes, como no hay un control terapéutico sobre ellos, como no hay un seguimiento personalizado, lamentablemente evolucionan a drogas. Y un paciente de nefrópata, ¿qué necesita para vivir? Y ahí vemos la triste realidad cuando tenemos pagos y no sé qué. Esos autitos con su deterrito de diálisis, ¿verdad? ¿Han visto cómo son esos autitos que tienen su deterrito de diálisis? Una característica común. Son autitos pobres, ¿verdad? Son autitos que están cayéndose a pedazos, porque la triste realidad. El paciente nefrópata, bueno, hay la diálisis gubernamental, pero ¿cuánto hay que hacer solo para que tenga una diálisis? A veces lo que cuesta es la familia, no se la va a utilizar una diálisis. Otra diálisis, cada diálisis tiene un costo de 1.800, ¿cuánto? 2.800. ¿De dónde? ¿Para qué tiempo? Depende de la condición. ¿De dónde va a sacar una familia de ingresos determinados, no muy grandes? 2.800 cada 2 semanas. Terminan vendiendo sus autitos, sus casitas, etc. Entonces, esa es una tarea urgente para todas las instituciones, para personas vulnerables. Estamos ahorita en la capacidad mental de identificar esas actitudes. No nos terminamos nosotros a hacer tareas. Nunca se olviden ustedes, como futuros médicos, como futuros jefes de salud, de redes, que los que van a tomar decisiones, nunca se olviden los programas nacionales, las cosas importantes.
profesional de salud es un líder innato, es un educador innato. Ustedes, queridos futuros colegas, nunca van a dejar de educar a su vecina, a su mamá, a su primo. Entonces, en cada intervención que ustedes tengan, eduquen, construyan, vayan y peleen en contra de la ignorancia, del atrevimiento, de la mediocridad, de los TikTokers, de esas cosas que son el cáncer de nuestros tejidos sociales. Bien. Muy importante, en sus consultas médicas no pueden ustedes hablar que el hepatocito y la D es una traducción de la proteína cuaternaria y que no sé qué. Hablen como doctores, pero en algún momento también expliquen al paciente para que el paciente te entienda. Lamentablemente nuestra gente no tiene el nivel de conocimiento de las amas de casa de España, que te entienden todo. Las amas de casa de España te entienden lo que es un osteocito, un osteoclasto, te entienden lo que es la absorción de las vitaminas, todo, porque la televisión educa. Acá lamentablemente tenemos que hacernos entender. Por eso, hay palabras que no son familiares a la gente común. Eso tiene que tener siempre en cuenta. Bien. Descender al nivel del paciente. Ser sensible al estado emocional y físico de los pacientes. Empatía, ¿verdad? No van a estar con su cara de full botox, no con su cara de no moverse nada y el paciente llorando. Bien. Directrices. Les había dicho de que me hablen de eso, ¿no? Número. Díganme el nombre. 16. La de verde. Pase al frente. Dígame otro número. 20. Dividido entre 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El del rojo. Bien. Dígame un número. 22. ¿Cuál? 22 entre 2, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Usted, señorita, ya. Los tres pasen por favor al frente y cuéntenos en sus palabras lo que les habíamos pedido que preparen para hoy. Esta es mi primera clase con usted. Yo recientemente diseñé la materia. Ya, entonces le pasa la tarea de adelante. Pasen los tres. ¿Qué? No te escuché. ¿Quién hizo? Pasa al frente. ¿Quién más? Pasa al frente. ¿Tú también? Ya. Pasen los cuatro. Yo tampoco no la hice, no vine a la primera clase. ¿Qué les había dicho de que uno tiene la obligación? Están en una universidad, no están en el kinder, no están en el colegio. Eso cuídense, por favor. Esos errores, esas cositas tienen, tienen que ir desapareciendo. Yo era docente en la Univalle, ¿no? Pero debo advertirles y debo confesarles una cosita. Cuando yo enseñaba a esos futuros médicos, a pesar que los quería mucho y todo aquello, ¿verdad? Y había chicos buenos, otros que no, pero me faltaba
me faltaba ese estímulo que tengo ahora. ¿No? ¿Cuál es ese estímulo? Que estoy devolviendo con mucho cariño, con mucho amor. Esa energía que la universidad ahí ha puesto para que yo me forme, ¿me entienden? Es algo psicológico, algo emocional, yo me siento muy realizado, ¿no? Es por eso que les exijo que estén conectados, que estén con azúcar, con Coca-Cola, con café. La próxima clase tienen que estar todos comunicativos. Bien. Cuéntenos, por favor, ustedes, ¿no? ¿Qué tienen que ver estas directrices con una relación médico-paciente? ¿Puedo decir mi palabra? Claro, el objetivo es que me digan en sus palabras. Bien. La primera que tenemos acá dice dejar que el enfermo exponga libremente sus molestias. ¿A qué nos referimos esto? Al momento de estar presente con el paciente, nosotros no debemos interrumpirlo. O tal vez el paciente venga con algún familiar que éste quiera hablar por él y no le permite realmente decir lo que el paciente siente, porque el que siente en sí, el que puede decir con verdad todo lo que padece sería el paciente, ¿no? ¿Qué más? También podemos Ahora, entonces, pues, para que no sea muy frío. ¿Quieren abrir o no? Sí. Ábranle todo. También podemos escuchar sus problemas atentamente, tomando obviamente atención a todo lo que dice. Por la segunda parte, dice intervención del médico ante un paciente poco comunicativo. ¿A qué nos referimos a esto? Si el paciente simplemente llega a la consulta y dice tengo fiebre y tal vez me duele la cabeza, eso no nos puede decir un diagnóstico directo. Tenemos que A veces las pacientes, cuando ven a un hombre en la consulta, no dicen algunos datos. O al revés, hombres que no dicen datos cuando hay una médico mujer o una enfermera. Sucede que esta paciente estaba recibiendo el tratamiento, pero si no le hubiéramos dicho que no tiene unas cositas que le han salido acá abajo, unos granitos, sí, y recién accedió a que la autoridad lo mire y era un brote de herpes zóster que estaba comenzando, ¿no? Y la paciente estaba recibiendo tratamiento para lumbalgia, ¿no? Había ido a la Farmacol y la gran doctora le había dicho Progeatril, pinchado, que no sé qué, no sé qué. Entonces, es muy importante por eso que las consultas sean hechas de manera presencial, ¿no? En algún caso de guerra, inundación, puede ser telemedicina, pero siempre la norma dice presencial, ¿ya? Bien. ¿Qué entiende del punto 3? del punto 3 que está muy bien. Siempre con una sonrisa, ¿no? Nunca estén con las manos así. O ahí. Sienten sus manitos, ustedes tienen que estudiar algo de lenguaje corporal. No demuestren que están apurados o aburridos, que quieren irse rápidamente, ¿no? Siempre pongan su carita como que, recuerden, como cuando ustedes le cuentan a su abuelita de que algo le ha pasado en la universidad, su abuelita qué cara va a poner? Va a poner la carita del máximo cariño posible y querer saber qué ha pasado, cómo puede ayudarnos. Tienen que poner la cara de la abuelita que todo quiere saber para ayudar. A eso se refiere impasibilidad benévola. No vamos a poner una cara de maldad, ¿verdad? Bien, sigue la compañera. Cuarto punto, ¿verdad? Ya, al escuchar al enfermo hay que hacer la sonrisa con atención. Ya, acá, bueno, como ya mencionó mi compañero, hay que ser bastante atento con el paciente, hay que saber escuchar al paciente, porque hay una parte
una foto para que entiendan, ¿no? A ver. Esa es la cara de la paciencia benévola. Por eso elegí esta foto con esa expresión facial, ¿verdad? Las manitos no apuradas ahí, o más o menos así, las manitos, no tienen que estar ustedes con su celular en la mano. Tienen que mirar la cara del paciente. ¿Ya? Si uno tiene una cara así de malvado, o una cara de changueno, ¿no? El paciente no creo que se abra con ese doctor, ¿verdad? Para ese lado, qué pena, ¿no? Para ese lado es necesario nomás tener una carita juvenil, una carita fresca, dormir bien, ¿no ve? Porque si llegas con una cara de aburrido, de pocos amigos, la típica, cuando uno va a los operadores o operadoras de Vigo en el Ventura Mall, ¿no? Encontramos modelitos y modelitas con una cara de... Yo voy a ir a que me esté maltratando ese jovenzuelo. Y varias veces yo he entrado y bueno, en algunas ocasiones creo que soy excelente persona con mis pacientes, pero con aquellos funcionarios que son aburridos, no por nada en la Cámara Nacional, la anterior semana me han llenado de memes desde la parte del anonimato, que soy déspota, racista, claro, o sea, porque lo que pasa es que en mis 7 años administrativos ya he hecho destituir a 2 personas, pero no por malo, porque me han llegado borrachos, ebrios al trabajo y se han ido a dormir al baño de atención de los pacientes, manuales de limpieza, gente que maltrata a mamás que han hecho cola toda la noche, ¿verdad? Y que cuando le tocaba darle la ficha, señora, ¿dónde dice que vive? Ya vivo en el norte, en el kilómetro no sé qué, denle su ficha, ya no le pueden atender acá, tiene que ir al otro cinta. ¿Cómo podés hacer eso una mamá que ha hecho cola toda la noche? Le decís, pues sabe qué señora, es la última vez que le va a atender acá, luego tiene que hacer su trámite, su cambio para el otro cinta, ¿no? Y la funcionaria que hizo eso es mujer, es mamá. ¿Cómo podés hacer eso a una mamá que hizo toda la cola de la madrugada? ¿Verdad? Y saben que por mala suerte el esposo de esa niña que fue agredida había sido juez. Nos metió juicio. ¿A quién? Al director del establecimiento y al administrador regional. No ha podido con la funcionaria, pero a nosotros nos metió en el banco. Lamentablemente, en la administración pública es así. Uno como director de un establecimiento no solamente responde por sus actos, también responde por los actos de los que están a su cargo. Y de eso me destruyen en redes, pero me vale. Vale. Porque yo estoy como director ahí para hacer que ese papá, ese profesor, ese abuelito que ya está jubilado reciban un trato mínimamente amable, ¿verdad? Lo mismo acá. No podemos permitir de que la gente que va con tanto dolor, va con esa esperanza de que tú le soluciones el problema que tiene y lo maltrates. Este es ni lo toques, ni lo revises.
pasa, a diario pasa, ¿no? Ustedes son una nueva generación de médicos, y lo que celebro, lo que aplaudo es que ustedes están formándose en una universidad del Estado, del pueblo, de nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a seguir adelante. ¿Qué más? Ya, hacer las preguntas con orden lógico y en esa lenguaje. Aquí hablaba, básicamente acá hablaba de saber hacer buenas preguntas y que para que el paciente pueda responder sin mentir. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, había un ejemplo del libro que decía una pregunta que era el dolor que padece es de tipo pulsante. Puede que el paciente, por el tipo de tono que estamos ocupando, por la presión que quizás estamos haciendo esa pregunta, puede que responda que sí, verdaderamente no sea el dolor que está sintiendo. Entonces lo adecuado es saber con qué, qué pregunta hacer para que pueda decirnos lo que verdaderamente siente. Para esa parte, por ejemplo, yo no le puedo decir a mi paciente el dolor es pulsante, no, porque el paciente al verle de blanco, de médico, sí es pulsante, no. ¿Cómo es el dolor de su pancita? Es un dolor así como que le aprieta, es un dolor como que le quema con fuego, es un dolor como que le usan con una aguja. ¿Cómo es el dolor? ¿No? De esa manera el paciente tiene las órdenes o las opciones y de esa manera reducimos la posibilidad de una mala información. Ahora, para complementarte, estimada, con orden lógico, ¿qué significa eso? Al paciente primero tenemos que preguntarle de lo grande a lo pequeño, a eso se refiere. No voy a empezar a preguntarle una cosa concreta del dolor de acá. Primero, cómo ha dormido, qué tal está, tiene fiebre, etc. Eso se refiere. ¿Ya? Gracias. Next. La 7. Siempre que sea posible, la anamnesis debe ir orientada con una intención diagnóstica. En esto nos basamos en que, con el conocimiento que ya hemos ido adquirido a través de los años, en nuestra mente debemos dar ya un diagnóstico y hasta un diagnóstico diferencial para que así, al momento de informarle a nuestro paciente, seamos claros y explicativos. Y de que esta forma el mismo paciente no se va a sentir perdido. Bien, pero aparte de eso, dice anamnesis. ¿Okay? Cuando hablamos de anamnesis, nos estamos refiriendo a un interrogatorio. ¿Okay? Entonces significa de que las preguntas que le vas a hacer a tu paciente tienen que ir orientadas con un fin netamente diagnóstico. O sea, las preguntas que yo le voy a hacer al paciente solamente tienen que tener como objetivo determinar cuál es la causa de su dolor. Yo no le puedo preguntar, por ejemplo, ¿y le duele eso porque ¿y dónde se compró esa blusa? Pues no le duele por eso, ¿de qué marca será, verdad? O que yo le pregunte, por ejemplo, ¿y con cuántas personas ha estado en este carnaval? Es que hay viejos verdes, hay viejas verdes, hay. Entonces, sí, las preguntas tienen que ser dirigidas en lo académico, ¿no? No me puedo ir a un plano morboso, a un plano del chiste. A eso se refiere también. ¿Ya? La 8. Decir al paciente la verdad o decirle una verdad a medias y gradualmente. Esto para mí es como que decirle al paciente lo que tiene y darle esperanza de que sí se puede recuperar. ¿Quién complementa eso mejor? Lo que en realidad trata de decir ese punto es que uno como médico va, a medida que lo va conociendo al
obviamente uno tiene que decir la verdad, ¿no ve? Pero si la verdad es una cosa revestida de letalidad, ¿cómo le vas a dar la noticia a una universitaria de 23 añitos de la Gabriel que está graduada por excelencia y de que tiene un cáncer hepático fulminante? Eso me recuerda a la consulta médica más triste que tuve en mi vida, hace unos 3 años atrás. No me acuerdo el nombre de la señorita universitaria, pero sí que estudiaba una carrera de la parte de contaduría, números, y la niña tenía la edad de ustedes, 22 años o 23, la mejor en todo, en su colegio, creo que estaba haciendo ya la segunda carrera, no estoy seguro, pero ella ya venía sabiendo la respuesta, pero vino con su mamá, vino con su papá, vino con su hermano. Los que tenían la duda diagnóstica, los que tenían esa duda o la esperanza de que habría algún tratamiento, eran los familiares. Pero ella no. Ella ya tenía una cara de paz, ya tenía una cara de resignación. Me trajeron su ecografía, me trajeron sus marcadores tumorales y era una cosa terrible de vida. La niña ya estaba demasiada, ya estaba. A las 3 o 4 semanas falleció. ¿Okay? Luego vino su hermano, como unos 2 meses más o menos, y yo le pregunté, yo les dije la verdad, como ya sabía la verdad, les dije que esto, pero ay, ¿cómo lloraban sus papás? ¿Cómo lloraban sus papás de la niña? Y vino su hermano a los 2 meses y le dijo, no, mi hermana ya estaba, ya sabía. Ella se fue en paz, doctor. Eran los papás que tenían eso. Entonces, van a encontrarse dentro de estas situaciones, ¿no? Hay algunas personas que no saben el pronóstico de su enfermedad y como dice Sandoval, hay que tener la capacidad para irle haciéndole dar cuenta de sus cosas. Por ejemplo, cuando hay pacientes que se van a hacer la prueba de VIH a través de PCRI y la norma dice de que tenemos que tener como una presala de preparación psicológica. A ver, antes de darle la noticia al paciente, tiene que ir con una psicóloga para que la psicóloga le diga, ¿sabe qué? No ha salido su resultado todavía, pero puede salir A o B. Si sale positivo, le cuento de que hay tratamientos, la persona vive con tranquilidad, toma una tableta por día, se mueren de viejitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si sale de, bueno, tiene que aprender a cuidar, ese es el objetivo de esas charlas psicológicas. Nosotros los médicos, por eso somos nosotros la cabeza del equipo de salud. ¿Por qué creen que los sindicatos, SINDRAS y no sé qué, son sindicato médico y ramas afines? ¿Por qué creen que el médico es el que más gana en el hospital? ¿Por qué creen que el que hace la receta es el médico? Porque el médico es la cabeza del equipo, ¿verdad? El médico tiene que tener la capacidad que cuando no hay psicólogo, cuando no hay nutricionista, cuando no sé qué, usted tiene que tener la capacidad de preparar al paciente en 2 o 3 consultas para darle su noticia. ¿Ya? Bien, siguiente. El médico debe dar cierta seguridad de que acá puede ser que no, sí, tiene que tener confianza ya con el diagnóstico que le dé el procedimiento y sí, deben basarse en lo que es la comunicación canal. Eso es algo de lo que sí, gracias. Eso es algo de lo que siempre requiere. Ustedes tienen que tener esa capacidad de cuando están exponiendo. ¿Quiénes han ido al curso de VIH-TV de acá? ¿No fueron? Pero se escribieron 5, creo. Bueno, si hubieran ido, ustedes hubieran visto, modestia aparte, cómo uno se ha mejorado eso. Caminando, hablando, así de eso se llama seguridad. Lo mismo ustedes.
médico siempre debe dar sensación de seguridad, ya sea para decir a la mamá o a la papá, vamos a hacer todo lo posible para que su hijo se salve, ¿okay? Pero siempre hay que trabajar con probabilidades. Nunca pueden ustedes, ¿qué cosa? Nunca pueden ¿qué? Y aparte de eso, nunca pueden decirle garantizo de que se va a sanar. No pueden. Nosotros somos solamente seres humanos que por diferentes circunstancias hemos sido bendecidos con esta carrera y para los que creen en Dios, Dios tiene algo con nosotros para mantenernos vivos y en el tiempo que nos va a mantener vivos vamos a salvar un montón de vidas. Y por último, ¿qué dice del interrogatorio? El interrogatorio debe continuar durante el examen físico. Aquí entendiendo que primero para examinar al paciente, puede ser establecer una documentación para que así también pueda explicar lo que ya también cómo sería su procedimiento. Eso ya sería explicar el plan de acción. ¿Okay? A lo que se refiere esto es que, ¿qué viene antes del examen físico? El interrogatorio, ¿verdad? Pero cuando ya el paciente está echado, tendido, y yo le voy tocando acá, le duele aquí, esto le duele, ¿eso no es interrogatorio? Es interrogatorio. Por eso, el interrogatorio que se inicia estando sentados debe alargarse durante el examen físico, ¿no? Cuando le reviso las uñitas a la señora que tiene onicomicosis, ¿no? ¿Y esta señora cuándo le comenzó? ¿Hace qué tiempo le comenzó? ¿Se colocó alguna cosa para eso? ¿Verdad? El interrogatorio nunca termina. Acaba cuando acaba el examen físico. A veces inclusive podemos seguir preguntando cuando ya estamos haciendo la receta. ¿Tiene algún problema para digerir, que no sé qué, o no tiene inyectable? Sí. ¿Ya? Estos son sus 10 mandamientos de ustedes para una consulta médica. ¿Ya? Siempre tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? El día de mañana, cuando empecemos la práctica, ¿ya? Por si acaso va a ser en la Caja Nacional del Hígado, ¿no? A ver, martes es en la Caja Nacional del Hígado. Miércoles bueno, ya le van a dar, ya mañana les va a decir, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que habían 2 clases de simulación acá? ¿No? Ya va a ser solamente una, ¿no? Porque para darles una mejor calidad de pedagogía, hemos decidido que 2 subgrupos van a tener en la Caja Nacional y 2 subgrupos en la clínica. Para ir a la clínica y volver se va a dar tolerancia de 1 hora. ¿Ya? O sea, no es que tienen que estar ahí juntos, ¿no? ¿Qué hora dice la práctica? 14:45, no, 13:45, ¿no ves? Vamos a empezar a las 3 de la tarde. ¿Ya? Y el grupo que quiera quedarse en la clínica Hidalgo más allá de las 7 de la noche, yo no me hago ningún problema. Donde yo tengo más pacientes incluso es en la noche. ¿Ya? Entonces los que quieran quedarse, ningún problema, se pueden quedar hasta las 9. ¿Ya? Ya depende de ustedes. Pero son 2 subgrupos van a pasar en la clínica Hidalgo y 2 grupos en la caja. ¿Ya? Y un grupo va a ser acá en simulación, donde vamos a hacer la parte normal. ¿Cómo se escucha la respiración de ustedes? Que son sanísimos, ¿verdad? Ahora, lo correcto es de que vayamos rotando. ¿Ya? Eso ya lo van a manejar los auxiliares, ¿no? Para que los otros también tengan la oportunidad de ir rotando por diferentes lugares. ¿Ya? Chao.